Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hola a todos. Hoy nos adentramos en el fascinante mundo de un judío marginal de John P. Meyer, Sí, una obra monumental. sobre la figura histórica de Jesús. Un clásico. ¿Te has preguntado alguna vez cómo los historiadores separan los hechos de la ficción al estudiar personajes antiguos como Jesús? Pues es un desafío apasionante, sin duda. Meyer nos ofrece una guía, Sí. con sus criterios primarios de historicidad. Herramientas que nos ayudan a comprender mejor quién pudo haber sido Jesús en su contexto histórico real. No se trata solo de encontrar hechos, ¿verdad? No, Sino de construir una comprensión más sólida. más matizada. Me encanta esa analogía de las herramientas, como Oh, si fuéramos detectives históricos. ¿Me gusta eso? Empecemos con el primer criterio, Vale. testimonio múltiple de fuentes. El primero de los criterios primarios. Suena bastante intuitivo, ¿Verdad? lo es en esencia. ¿Qué nos puedes contar sobre este criterio? Bueno, pues cuanto más fuentes independientes tengamos que informen sobre un evento o dicho mayor, será la probabilidad de que sea históricamente preciso. Tiene sentido. Pensemos en el bautismo de Jesús. Ajá, Se describe en los 4 evangelios Sí. e incluso Josefo, un historiador judío. lo menciona. Tener múltiples fuentes que apuntan a su existencia histórica le da un peso considerable. Claro, como si tuviéramos varios testigos de un accidente de tráfico. Ok. Puede que cada uno recuerde detalles diferentes, pero el choque en sí es innegable. Exactamente. ¿Y qué hay del segundo criterio? Bueno. Testimonio múltiple de formas suena un poco más complejo. Este criterio se basa en la idea de que si una enseñanza o evento aparece en diferentes formas literarias, parábolas, milagros, dichos, etc., es más probable que sea auténtico. Ya veo. La diversidad de formas sugiere que la enseñanza era importante y se adaptó a diferentes audiencias. Como cuando cuentas la misma anécdota a un amigo Sí, y luego a tu abuela. La esencia del relato se mantiene, pero la forma cambia según el público. exactamente. Un ejemplo claro es la enseñanza de Jesús sobre el divorcio que aparecen en diferentes formas a lo largo de los evangelios reforzando su autenticidad. Fascinante. Pasemos al tercer criterio que parece bastante técnico. Sí. Criterio de lenguaje y ambiente arameo. Ajá. ¿Qué nos dice este criterio sobre Jesús? Este criterio se centra en los dichos o eventos que parecen originarse en arameo. La lengua materna de Jesús. Si encontramos frases o expresiones que tienen un sabor distintivamente arameo, es más probable que sean genuinas. Es como si pudiéramos escuchar ecos de la voz de Jesús a través de las capas de interpretación. Sí. Algo así como encontrar una joya escondida que no ha sido pulida ni alterada por las tradiciones posteriores. Me gusta esa imagen. ¿Y tienes algún ejemplo de esto? Un ejemplo notable es el uso de Abba para referirse a Dios, un término poco común en la oración judía de la época que apunta a su origen arameo y por lo tanto a su autenticidad. Es emocionante pensar que podemos acercarnos tanto a las palabras originales de Jesús. Ahora hablemos del cuarto criterio. De acuerdo. Criterio de discontinuidad con el judaísmo y continuidad con el cristianismo primitivo. Menudo trabalenguas. ¿Nos podrías ayudar a descifrarlo? Claro que sí. Este criterio nos invita a buscar dichos o acciones que se destacan de las prácticas judías típicas de la época, pero que luego se convirtieron en fundamentos para los primeros cristianos. Nos ayuda a entender qué era realmente innovador y único en el mensaje de Jesús. Es como identificar un invento totalmente nuevo. Se distingue de todo lo que le precedió, Sí. pero al mismo tiempo siente las bases para todo lo que vendrá después. Una excelente analogía. ¿Y qué ejemplo podríamos encontrar en los evangelios que se ajuste a este criterio? La postura radical de Jesús sobre el perdón, por ejemplo, iba más allá de las opiniones judías habituales, pero fue adoptada por los primeros cristianos. Interesante. Y para terminar, hablemos del quinto criterio. Criterio de coherencia. ¿Qué papel juega este criterio en la búsqueda de Jesús histórico? Este criterio nos ayuda a construir una imagen cohesiva de Jesús. Si un dicho o evento encaja con lo que ya sabemos sobre él a través de los otros criterios, su autenticidad se fortalece aún más. Es como si cada pieza del rompecabezas reforzara las demás llevándonos a una imagen más completa. Me siento como un detective resolviendo un caso. Cada pista nos acerca a la verdad sobre Jesús. Exactamente. ¿Algún ejemplo en concreto? Por ejemplo, si encontramos múltiples evidencias de la compasión de Jesús por los marginados, otros actos de compasión se vuelven más plausibles. Este criterio nos obliga a descartar o reevaluar afirmaciones menos coherentes, permitiéndonos construir un retrato más preciso. Es fascinante ver cómo estos criterios se complementan para desentrañar el misterio del Jesús histórico. ¿Pero qué nos revelan realmente sobre él? ¿Qué imagen emerge de esta investigación? Esa es la pregunta clave, ¿verdad? Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante.
Porque el análisis de Meyer pinta el retrato de un Jesús profundamente arraigado en su contexto judío, pero a la vez sorprendentemente adelantado a su tiempo. Estoy deseando escuchar más. ¿Qué tipo de cosas decía o hacía que hubieran destacado en su época? Bueno, por ejemplo, su postura sobre el divorcio era bastante radical. Mientras que la ley judía permitía el divorcio en ciertas circunstancias, Jesús abogaba por una interpretación mucho más estricta, enfatizando la permanencia del matrimonio. Eso sin duda habría causado revuelo. Eso sí que es desafiar las normas. ¿Y qué hay de sus interacciones con las personas marginadas de la sociedad? Otro aspecto sorprendente. Jesús se acercaba constantemente a aquellos que solían ser excluidos. Los pobres, los enfermos, los recaudadores de impuestos, incluso aquellos considerados pecadores. Desafiaba las normas sociales y mostraba compasión donde otros habrían dado la espalda. Una figura de amor radical e inclusión. Sí. Eso es poderoso. Pero tengo curiosidad, ¿cómo encajaban estas acciones y enseñanzas dentro de las tradiciones judías de su tiempo? ¿Estaba rompiendo con ellas por completo o había una conexión más profunda? Esa es una pregunta que los estudiosos han debatido durante siglos, y la obra de Meyer la aborda con increíble profundidad. Estoy listo para profundizar más. Exploremos esas conexiones y veamos qué ideas podemos descubrir. Para comprenderlo, es crucial entender que el mundo judío de la época de Jesús era increíblemente diverso. No había un solo judaísmo monolítico. Existían varios grupos con diferentes interpretaciones de la ley, diferentes prácticas e incluso diferentes expectativas para el futuro. Como un tapiz con muchos hilos, cada uno contribuyendo al panorama general, pero con su propio patrón distintivo. Exactamente. Y aquí es donde la inmersión profunda de Meyer en el contexto histórico se vuelve tan esclarecedora. No solo presenta a Jesús en el vacío, nos muestra cómo su mensaje resonaba con él y a veces desafiaba las creencias y prácticas de sus contemporáneos. Ya puedo sentir esos momentos. ¿Cuáles son algunos de los grupos clave que necesitamos entender para comprender el panorama completo del mundo de Jesús? Bueno, para empezar tenemos a los fariseos, conocidos por su meticulosa observancia de la ley y su énfasis en la pureza ritual. A menudo se les presenta como los oponentes de Jesús en los evangelios. Sí, pero es más complicado que eso. Si bien tenían desacuerdos particularmente en temas como la observancia del sábado y la interpretación de ciertas leyes, también había áreas de coincidencia en sus enseñanzas. Entonces no siempre había una división clara entre ellos. Exacto. Tiene sentido. ¿Qué otros grupos fueron influyentes durante este periodo? Bueno, tenemos a los saduceos, que estaban principalmente asociados con el sacerdocio del templo y tenían una interpretación más literal de la Torá. Entonces ellos eran los responsables de los rituales y sacrificios del templo. Sí, y su poder e influencia estaban estrechamente ligados al propio templo. Ahora, en contraste, tanto con los fariseos como con los saduceos, tenemos a los esenios, que eran un grupo más aislado que se retiraba de la sociedad dominante. Recuerdo haber aprendido sobre ellos en la clase de historia. Vivían en una comunidad cerca del Mar Muerto, ¿verdad? Ese mismo. Y sus escritos, conocidos como los rollos del Mar Muerto, proporcionan información increíble sobre sus creencias y prácticas. Tenían un fuerte énfasis en las expectativas apocalípticas y un estricto código de conducta. Parece que se estaban preparando para el fin del mundo tal como lo conocían. En cierto modo, sí. Creían que Dios estaba a punto de intervenir en la historia y establecer su reino en la tierra. Y luego, por supuesto, tenemos a los celotes, conocidos por su ferviente nacionalismo y su resistencia al dominio romano. Entonces eran los rebeldes, los luchadores por la libertad de su tiempo. Se podría decir que sí. Creían que la rebelión armada era la única forma de lograr la verdadera libertad para Israel. Ahora bien, comprender la dinámica entre estos grupos es crucial para interpretar el mensaje de Jesús. Porque sus enseñanzas habrían sido escuchadas y comprendidas dentro de este panorama complejo y a menudo conflictivo. Precisamente. Y aquí es donde el trabajo detectivesco histórico de Meyer realmente brilla. Al aplicar sus criterios de historicidad y considerar cuidadosamente las diversas influencias en juego, nos ayuda a ver cómo el mensaje de Jesús estaba regado en su tiempo y sin embargo lo trascendía de maneras sorprendentes. Estoy enganchado. Necesito más detalles, más información sobre esas formas sorprendentes. Profundicemos en algunos ejemplos específicos de las enseñanzas y acciones de Jesús y veamos qué luz puede arrojar el análisis de Meyer sobre ellas. Por supuesto. Comencemos por analizar el Sermón de la Montaña, una de las colecciones más conocidas de las enseñanzas de Jesús. De acuerdo, descifremos esas bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los pacificadores. Son frases que han resonado a lo largo de la historia, pero ¿qué significan en el contexto del mundo de Jesús? Esa es una pregunta fantástica. Y Meyer señala que las bienaventuranzas, aunque radicales en sus pronunciamientos, también se basan en temas que se encuentran en la literatura sapiencial judía y en los escritos proféticos. Entonces se basa en tradiciones existentes,
pero reinterpretándolas de una manera que habla de las esperanzas y ansiedades de su tiempo. Exactamente. Por ejemplo, el énfasis en la humildad y la construcción de la paz habría resonado con aquellos que luchaban bajo la opresión romana. Ofrecía una visión de un tipo diferente de reino, un reino no de poder mundano, sino de rectitud y justicia. Eso tiene mucho sentido. Eso es como si estuviera ofreciendo una forma alternativa de estar en el mundo, una forma que desafía el status quo y apunta hacia un futuro diferente. Sí. Y este desafío es aún más evidente en las enseñanzas de Jesús sobre el amor y el perdón. Ah, sí. El famoso mandamiento, ama a tus enemigos. Esa debe haber sido una declaración bastante radical en un mundo de violencia y retribución. Absolutamente. Iba en contra del sentido común e incluso desafiaba la comprensión tradicional de la justicia. Pero era una parte central del mensaje de no violencia y reconciliación de Jesús. Entonces, no solo una aceptación pasiva de la injusticia, sino un compromiso activo para romper el ciclo de violencia. Precisamente. Y este compromiso se extendía más allá de las palabras. Lo vemos en las acciones de Jesús, en sus interacciones con los considerados marginados, en sus milagros de sanación, en su voluntad de desafiar a los que estaban en el poder. Su vida fue una encarnación viviente de sus enseñanzas. Pero tengo curiosidad con enseñanzas tan radicales, ¿cómo se las arregló para atraer a tantos seguidores? ¿Qué tenía su mensaje que resonaba tan profundamente con la gente? Bueno, en parte fue su carisma, su capacidad para conectar con la gente a nivel personal. Era un narrador de historias talentoso, un líder carismático y alguien que realmente se preocupaba por los que le rodeaban. Tenía ese algo especial que atraía a la gente. Sí. Pero más allá de eso, su mensaje ofrecía esperanza. Hablaba del profundo anhelo de un mundo mejor, un mundo libre de opresión e injusticia. Era un mensaje de esperanza y transformación. Un mensaje que ofrecía un atisbo de un tipo diferente de realidad. Exactamente. Y ese mensaje era particularmente poderoso en una época de agitación social y política. La gente buscaba respuesta, significado algo en lo que creer. Y Jesús les ofreció un camino a seguir, una forma de vivir con esperanza y propósito, incluso en medio de circunstancias difíciles. Sí, aquí es donde el análisis de Meyer es tan perspicaz. Nos muestra cómo el mensaje de Jesús estaba profundamente arraigado en las tradiciones judías de su tiempo, y sin embargo también trascendía esas tradiciones de maneras radicales y transformadoras. Es una figura familiar y revolucionaria a la vez. Precisamente. Y eso es lo que hace que la búsqueda del Jesús histórico sea tan fascinante. Es un viaje de descubrimiento, una búsqueda para comprender una figura que continúa desafiándonos, inspirándonos incluso después de siglos. De acuerdo, hemos sentado unas bases increíbles aquí. Me siento un poco como un arqueólogo descubriendo capas de historia y descubriendo nuevas ideas. Y cuanto más profundizamos, más fascinantes se vuelven los descubrimientos. Pero solo hemos arañado la superficie. Hay mucho más por explorar. Bueno, estoy listo para seguir excavando. Profundicemos en algunos ejemplos más específicos de las enseñanzas y acciones de Jesús y veamos qué otros tesoros podemos desenterrar. Pero antes de hacerlo, me encantaría escuchar tus pensamientos. ¿Qué te ha llamado la atención hasta ahora? ¿Qué aspectos de la vida o las enseñanzas de Jesús te resultan particularmente intrigantes? Me llama la atención la audacia del mensaje de Jesús, su voluntad de desafiar las convenciones y traspasar los límites. Y también me fascina cómo su mensaje arraigado en un tiempo y lugar particulares sigue resonando con la gente a través de las culturas y los siglos. Son observaciones poderosas. Y apuntan al legado perdurable de Jesús, un legado que continúa dando forma y remodelando nuestra comprensión de la fe, la justicia y el significado de la vida misma. Bien dicho. Y a medida que continuemos nuestra inmersión profunda, creo que encontraremos aún más evidencia de ese legado perdurable, evidencia de cómo el mensaje de Jesús continúa hablando a los anhelos y aspiraciones más profundos del corazón humano. Es como si nos esperara un gran viaje. Sigamos explorando y veamos qué otros tesoros podemos desenterrar. Hagámoslo. Pero por ahora creo que es hora de hacer una pausa y dejar que nuestros oyentes digieran todo lo que hemos descubierto hasta ahora. Después de todo, incluso los buceadores más dedicados necesitan un momento para salir a tomar aire. Tienes razón. Así que respiren hondo, oyentes, y volveremos pronto con la segunda parte de nuestra inversión profunda en un judío marginal de John P. Meyer.